Que Dios les bendiga, amados hermanos, amada iglesia. Qué gusto nuevamente estar acá en el altar y compartir la palabra del Señor. Verdaderamente este ha sido un tiempo difícil, un tiempo de prueba en mi casa, en mi vida, pero Dios ha hecho la obra y puedo decir que hasta hoy Jehová nos ha bendecido. Yo quería hablar y en este tiempo le decía al Señor: Señor, ¿con qué mensaje regreso a compartir a tu pueblo, a tus hijos, a la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios La Roca? Dame el mensaje, dame lo que tú quieres que digamos, que se comparta. Y hubo un fuerte sentir de parte del Señor, y era directamente a mi vida, pero también a la vida de cada uno de ustedes, amados hermanos. El tema de esta mañana es: no te des por vencido. No te des por vencido. Esta época ha sido muy dura para muchos hermanos, amigos, pastores. Hemos visto a la par de tantas noticias malas el incremento de todo esto, de la pandemia, del virus que irrumpió nuestras vidas, que podemos decir nadie estaba preparado para algo de lo que estamos pasando. Sí, y en medio de la enfermedad y de la prueba, recibir noticias de pastores, amigos, de esposas de pastores que iban falleciendo, que iban feneciendo, acabando la carrera aquí en la tierra. Y todo esto, uno se pregunta: Señor, ¿cuál es el propósito en medio de todas estas pruebas, en medio de todas estas angustias, dolor? La pérdida de papá, la pérdida de mamá, familias que han perdido o se han quedado huérfanos, y inclusive pérdida de hermanos. Estos meses han sido difíciles. Estos meses han sido donde mucha gente se ha dado por vencida. Donde aún el pueblo de Dios ha venido un decaimiento, en el sentido de no querer luchar más, de no esperar nada más, de perder la fe. Ya llegó este tiempo, llegaron estos 5 meses donde nos afectó y nos ha afectado a todos, a nosotros como iglesia, a empresas, hombres y mujeres de Dios, gente que trabajaba en el Estado no trabaja más, gente que tenía sus trabajos, fueron echados de sus trabajos. Y eso afectó y afecta a muchas familias dentro y fuera de la congregación. Y sabe una cosa, mi hermano, esto no ha acabado. Se habla de una vacuna, se habla de que para el Ecuador llegará en noviembre, en diciembre, tal vez en enero. El precio es incierto, pero hay una ligera esperanza en ese sentido. Pero hermanos, esto no se acaba, esto continúa. La gran diferencia va a estar en cada uno de los que hoy escuchamos este mensaje y podamos decir: Señor, no me voy a dar por vencido, no quiero darme por vencido. Y ese es el llamado mío de parte de Dios para ustedes, para el pueblo del Señor. No te des por vencido. Aunque se vean nubes negras, aunque estés viendo tinieblas al frente tuyo, no te des por vencido. Hermanos, he escuchado en estos tiempos de todo. He tenido tiempo para escuchar, hermanos, de todo. Hombres de Dios, siervos del Señor,
donde están hablando de juicio, donde se habla de que la segunda venida del Señor está cerca. Se han abierto corrientes escatológicas tremendas, bíblicas y extrabíblicas, y está aprovechando el enemigo para confundir a la gente de tal manera, hermanos, que hay hombres y mujeres que han decaído, que hombres y mujeres que hoy en sus casas están desanimados, están desalentados, están desorientados en esto. Hermanos, ¿qué tiene que ver esto de corrientes escatológicas con lo que está pasando? Cuando señales antes del fin han venido después del primer siglo de que Jesús ascendió a los cielos. Así que la venida del Señor puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 1000 años. Y perdónenme que tenga que decir esto, lo importante no es cuánto dura el Señor Jesucristo, lo importante es cuánto nosotros, usted y yo, le estemos esperando a Él. Han dicho, hermanos, tantas cosas que en verdad debería redefinirse la misión de la iglesia sobre la faz de la tierra. Se debería redefinir. ¿Por qué? Porque inclusive, hermanos, al punto de juzgar la condición de otros. Si te enfermaste es porque de pronto estás en pecado. Seguimos en esas corrientes absurdas de años. Hermanos, por la misericordia de Dios estamos aquí. Y yo puedo ver un propósito en medio de todo lo que está pasando. Yo puedo ver, hermanos, en cambio la oportunidad que Dios está dando a la iglesia para levantarnos en fe, para creer que todo es posible si nos tomamos de la mano de Dios. Todo es posible. Mis hermanos, hoy mismo tenemos que tener claro cuál es nuestra posición aquí en la tierra, como iglesia. De ir a ser discípulos, de expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Y sobre todas las cosas, hermanos, las señales, dice la Biblia, seguirán a los que creen. Este es el tiempo de demostrar a la iglesia, al mundo, hermanos, que Dios sigue haciendo milagros, que Dios es un Dios de milagros, que Dios es un Dios de promesas, que Dios es un Dios de maravillas, que Dios hace posible y lo imposible para el hombre. A mí me dijeron que tengo un cuadro de neumonía grado 3. Y el neumólogo que revisó mis pulmones me dijo: ¿cómo es que usted está respirando? Y los médicos que me han visto y hasta el día de ayer fueron 3 que me dieron el alta ya definitiva. Por eso estamos acá. Se sorprendía al decir: pero usted no necesitó oxígeno. Se sorprendía al decirme: usted no fue afectado en gran manera. Y bueno, la excusa médica es: bueno, es que a algunos cuerpos les afecta de una manera, a otros de otra. Y yo creo, hermanos, que Dios es el que me ha sostenido, y que Él hizo un milagro en mi vida, en la vida de mi hija, de mi esposa, de mis hijos, en mi casa. Hermanos, es tiempo de glorificar a Dios aún en medio de esta enfermedad. Y yo pude ver el propósito de Dios en medio de esta tribulación. Yo puedo decirle, yo soy testimonio vivo, mi amado hermano, de que Dios hace milagros, de que Dios hace maravillas, de que Dios está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, de que Dios va a usar hombres y mujeres para bendecirte, para levantarte, para animarte, para hacerte un hombre y una mujer fuertes en Dios. No decaigas, levántate y resplandece, no te desanimes, no te des por vencido. Digan lo que digan, Dios está al control de tu vida. Digan lo que digan, Él está al control de tu economía. Dios está al control de tu familia. No puedes juzgarte. No pueden juzgarte.
No pueden juzgarte porque estás enferma. No pueden juzgarte porque el COVID llegó a tu vida. No pueden juzgarte. No pueden señalarte. Porque Dios tiene un propósito en tu vida. ¿Quién dijo que el cristiano no ha de pasar enfermedad? ¿Quién dijo que el cristiano no ha de pasar tribulación o prueba? ¿Quién te dijo? ¿Quién te está enseñando que el cristiano ha de parar de sufrir? Eso no es de Dios. Yo no veo eso en la Biblia. Yo no veo eso en los grandes hombres y mujeres de Dios que padecieron persecución, que padecieron enfermedades, pero que Dios tenía un propósito en cada uno de ellos. Y podía yo nombrar varios, pero quería encerrarme solo en un personaje de los tantos. Puede ser Moisés, puede ser Abraham, el mismo Jesús. Ay, Jesús no fue de Dios entonces porque fue crucificado en el madero. Ay, por favor, redefinamos nuestra teología. Miren, hermanos, en la vida de Job encontramos propósito. Job es uno de los personajes en la Biblia que me encanta, porque empieza con una discusión ahí, con un parlamento, con un juicio donde se ve abogados, jueces, el fiscal. Si no, ponga atención en el capítulo 1 de Job. Y hermanos, en la vida de Job encontramos un propósito. Y usted no puede decir, pero padre, mira cómo perdió a su familia, perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía. Era un hombre próspero. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Porque estaba en pecado? ¿Porque tenía que pasarlo? Hermanos, no, porque Dios tuvo un propósito en todo lo que Él hizo, en todo lo que Él pasó. ¿Cuál es el propósito en tu vida a través de la prueba, a través de la enfermedad? ¿Le has preguntado al Señor? Hoy mismo hay varios hermanos de la iglesia que están enfermos o que pasaron esta enfermedad. Hoy mismo están atravesando la enfermedad. ¿Le has preguntado al Señor? Y mi hermano, perdóneme que le diga, pregúntele al Señor si aún no le ha preguntado. Señor, ¿cuál es el propósito de esta enfermedad hoy en mi vida? ¿Cuál es el propósito? Déjame decirte, hermanos, tienes un propósito en Dios. Dios va a hacer milagros, te va a sorprender. Dios te va a proveer, aunque no estás saliendo, aunque no estés trabajando. Dios va a usar aún a cuervos para alimentarte, porque así es Dios. Siempre hay un propósito atrás de una prueba. Debes estar seguro y decirte, Señor, si me estás probando es porque algo bueno viene para mí. Si me estás probando, algo bueno viene para mi familia. Si estoy en prueba, Señor, yo sé que algo bueno viene sobre mi vida. Así que, hermano, busca el propósito de Dios en tu vida, porque Dios prueba al que está listo para ser probado. Dios prueba al que está listo para ser ascendido. Dios prueba al que está listo para ser promovido. ¿Estás listo para el siguiente paso? ¿Estás listo para avanzar? ¿Estás listo para seguir conquistando lo que Dios tiene preparado para tu vida? Bueno, disfruta entonces de esta prueba en el nombre de Jesús. Disfruta lo que estás pasando ahora y dile, Señor, gracias, porque yo sé que aunque hoy no veo cuál es el propósito, sé que tienes un propósito de vida para mí. Y de seguro, tarde o temprano lo vas a descubrir. Hay gente que cree que la prueba viene del diablo, hermano. Y aquí déjeme, si hay algo que me encanta desbaratar es toda teología diabólica, hermano. Porque ahora en los púlpitos lo único que hacen es predicar contra el diablo. Y déjenme decirle, hermano, para mí, bíblicamente, teológicamente hablando, el diablo está acabado, está destruido, está vencido. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario.
Si usted quiere preguntarme directamente cómo, a ver, explíqueme, pastor, esto, con gusto. Contácteme, por favor, y le enseño bíblicamente que Él está destruido, desbaratado. No sé cómo explicarlo. Jesús venció al diablo en la cruz del Calvario. ¿Tan difícil se nos hace entender? ¿Que ahora todo es diablo? ¿Que ahora todo viene de parte del diablo? Hermanos, no hemos entendido que en la cruz Jesús venció, lo derrotó. Las pruebas, hermanos, lo que está pasando hoy, por favor, y quiero que me entienda bien esto, la prueba viene de Dios y es para que encuentres el propósito que el Padre tiene preparado para tu vida. Porque hay un propósito en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del duelo, en medio de estos 5 meses de adversidad. Hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Y sabe una cosa, después de ver cuál es el propósito, mi pregunta en este mensaje es: ¿de qué estás hecho? ¿De qué estamos hechos? Job capítulo 1, versículo 21 al 22 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué tremenda esta aseveración. Después que le comunicaron que perdió todo, después que le comunicaron que sus hijos murieron, después que le comunicaron que él se quedó en la calle, que quedó en bancarrota, que no tenía más. Hermanos, dice la Biblia que él no dio ningún despropósito alguno a Dios. No habló en contra, en otras palabras. No dijo nada en contra de lo que le pasó, en contra de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, ¿cómo es nuestra actitud ante la adversidad? ¿De qué estamos hechos? La prueba nos va a ayudar a nosotros a saber de qué estamos hechos, de cuán hijos de Dios o cuán cristianos realmente somos. Dios es soberano. No solo debemos aprender a recibir lo bueno, sino también debemos aprender a recibir lo malo. Porque Dios es fiel, porque Dios es soberano. Dios está al control de todo. Si no, no sería Dios todopoderoso. Es en estos tiempos donde realmente surgen los valientes de Dios. Es en estos tiempos donde realmente los hijos de Dios surgen. Porque no es lo mismo, hermanos, alabar a Dios cuando se tiene que cuando no se tiene. No es la misma adoración o la misma alabanza cuando uno está enfermo que cuando uno está sano. No es lo mismo que cuando uno tiene que comer en la mesa y cuando uno no tiene para comer. Ahí es donde se miran los hombres y mujeres fieles delante de Dios. A pesar de todo, a pesar de todo lo que nos pase, no dejes de serle fiel a Dios, porque Él siempre ha permanecido fiel. Él siempre ha sido fiel contigo. En estos tiempos de enfermedad, de angustia, de pérdida, de duelo, de soledad, es donde realmente se evidencia de qué estamos hechos, de en quién realmente esperamos. Hermanos, si tú estás esperando algo del hombre, dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre, mas bendito el hombre que confía en Jehová. Si no te han llamado, si no te han escrito, ¿de qué estás hecho hoy? Cuando lo importante es que Dios nos está librando, que Dios nos está sacando, que Dios nos está bendiciendo, que Dios nos está sanando, que Dios está haciendo milagros, proezas y maravillas sobre nosotros. Si no somos fieles a Dios cuando somos probados,
Escuche esto. Hermanos, jamás fuimos fieles. Te voy a repetir esto. Si no somos fieles a Dios cuando somos probados, jamás fuimos fieles. Somos fieles en todo momento. Debemos ser fieles en cada instante de nuestra vida. Cuando tenemos y cuando no tenemos, cuando estamos con salud como cuando estamos con enfermedad, cuando estamos en las buenas como también en las malas, nuestra fidelidad no debe estar supeditada a nuestra condición, porque Dios jamás ha dejado de ser fiel cuando nosotros somos pecadores. Así que, hermanos, si fuiste fiel antes y hoy en este tiempo no has sido fiel, jamás fuiste fiel. Perdóname que te diga así, pero tienes que aprender algo en este tiempo: que en las buenas y en las malas Dios sigue estando al control y está en control de todo. ¿De qué estás hecho? Dios te hizo su siervo. A Dios le sirves en las buenas y en las malas. A Dios le sirves a tiempo y fuera de tiempo. A Dios le sirves siendo fiel en todo, aún en medio de la adversidad. Mira, hermano, servir es la clave para llegar a ser grande, aún en medio de la prueba, aún en medio del dolor y de la adversidad. Servir es la clave. Así que yo te animo, amado hermano, a seguir en tu grupo de amigos en casa. Yo te animo a seguir liderando. Yo te animo a seguir hablando, predicando, invitando gente a tu grupo de amigos en casa. Aunque por Zoom la palabra ha de ser predicada. Estamos en una nueva normalidad. Así que este es el tiempo donde el Señor te manda a servir con excelencia y no mediocremente. Servir es la clave, hermanos, para llegar a ser grande aún en medio de la adversidad. Miren, dice la Biblia, el postrer estado de Job. Job 42, versículos del 12 en adelante. Dice: en sus últimos años de vida, Job recibió de Dios más bendiciones que en los primeros. Pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 2,000 bueyes y 1,000 burras. Además tuvo 14 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas la llamó Paloma, a la segunda la llamó Jazmín y a la tercera la llamó Azucena. Estas 3 hijas de Job eran las mujeres más hermosas del país. Y tanto a ellas como a sus hermanos Job les dejó una herencia. Versículo 16. Job vivió todavía 140 años y llegó a ver a sus hijos y nietos hasta la 4ª generación. Luego de haber disfrutado de una larga vida, murió siendo ya muy anciano. Miren, hermanos, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Yo quiero que nos metamos a la historia. ¿Qué hubiese pasado si le hubiera hecho caso a su esposa? ¿Qué le hubiera pasado a Job? ¿Qué hubiera pasado con su familia? ¿Qué hubiera pasado con este futuro de Job 42? ¿Qué hubiese pasado? Pero pastor, ¿qué pasó en la historia? Bueno, en un momento de la vida, de la angustiada vida de Job, en medio de sus llagas, del dolor, en medio de todo lo que él estaba pasando, su cuerpo físico, la esposa le llega y le dice: mira, ¿por qué no niegas a tu Dios y te mueres? ¿Qué hubiera sido? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Cómo hubiera terminado la historia? ¿Se ha puesto a pensar? Hermanos, aún allí Job jamás le negó al Señor. Aún allí, ¿sí? ¿Cómo hubieran sido las vidas de ellos?
si se hubieran apartado. Dios, hermanos, lo volverá a hacer. Déjame decirte esto, hermano, déjame darte esta palabra. Si estás enfermo, si perdiste un familiar, si estás de duelo, si perdiste el trabajo por esta pandemia, si estás luchando hoy para salir adelante, déjame decirte, Dios lo volverá a hacer en tu vida. Te va a bendecir, no te va a faltar, te va a levantar, te va a multiplicar, pero va a depender de tu fidelidad hoy, en este tiempo, para que tu historia cambie. ¿Qué estás escuchando de parte del enemigo? No des, no bendigas, no compartas. Primero tu casa. ¿Qué estás escuchando de parte del enemigo? Porque no es lo que yo encuentro en la Biblia. ¿Qué te estás llenando? ¿Qué el enemigo te está llenando la cabeza para cautivarte? Las voces de pronto de tus amigos, las voces de pronto de tu familia, las voces de tus vecinos. ¿Qué estás escuchando? Maldice a tu Dios y muérete. Dios, hermanos, lo volverá a hacer. Job estaba seguro que si no hubiese sido radical, su final no hubiese sido el que leemos en el capítulo 42. Job tenía que ser radical. Tenía que ser que su sí sea sí y que su no sea no. Tenía que ser fiel en lo poco porque el Señor le iba a poner en lo mucho. Aún en medio de la adversidad, de la pérdida de los hijos, de la pérdida material y de la pérdida que él padeció, Job jamás, dice la Biblia, habló nada en contra de su Dios. Y me imagino que fue fiel. Mi hermano, no te des por vencido. No te dejes engañar del enemigo. ¿De qué lado quieres estar? ¿De qué lado quieres estar? ¿De los que están en la historia? ¿Dentro de los planes de Dios? ¿O de los que se quedaron fuera? ¿O de los que están fuera? No te quedes fuera. No te quedes. Avanza. No te des por vencido. Sé valiente y continúa haciendo las cosas como para el Señor. Haz las cosas como para el Señor. Sé firme en tu casa. Si eres cabeza de casa, sé firme en tu casa, porque la firmeza tuya va a marcar la diferencia en tu descendencia, en tus hijos, porque te están viendo. Porque están viendo qué actitud estás teniendo en medio de esta prueba, en medio de la adversidad. Y déjame decirte, Dios va a respaldar tus decisiones. Dios va a respaldar lo que estás haciendo. Porque fuera de Dios nada podemos hacer. Nada somos. Sé valiente y continúa haciendo las cosas como para el Señor. Valentía, hermanos, quiere decir que con todo y temor tú puedes hacer las cosas. O sea, así tengas miedo. Así tengas miedo, así tengas temor en tu vida, de todas maneras, haz lo que tienes que hacer. No te quedes fuera del propósito que Dios tiene para ti. Cada logro determina de qué estás hecho. Cada logro determina de qué estás hecho. Dios te quiere usar porque hay una celebración para ti. Hay una mesa puesta. Viene el galardón muy pronto. ¿Sí? La mesa está servida delante del Rey. Hay una fiesta allá en los cielos. Se llegará, vamos a tener cualquier momento las bodas del Cordero. Así que está listo todo, está preparado. Hay una mesa servida para que tu padre y tú celebren y celebremos todos juntos tus victorias. Hermanos, la Biblia dice que andemos de victoria en victoria, no de derrota en derrota. Así que yo te animo a caminar de victoria en victoria.
Déjame decirte algo más. Este es el día de tu victoria. Hoy, tú defines en qué lado de la historia quieres estar. ¿En qué lado de la historia quieres estar? ¿Haber hecho caso a un hombre o haberle hecho caso a Dios? Levántate y resplandece. Cierra tus ojos, por favor, allí donde estás. Si puedes cambiar de posición, si puedes doblar rodillas, si puedes levantarte, inclinar tu cabeza, alzar los manos, haz algo diferente ahora. Algo que marque la diferencia allí en tu casa donde tú estás. Yo puedo sentir hoy que el Espíritu Santo toca tu vida. Cambia lo que tiene que cambiar, renueva lo que tiene que renovar en ti, en tu casa, en tus decisiones. Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón ahora. Y empiézale diciendo: Señor, perdóname. Perdóname, Padre Celestial, porque ha habido momentos en que he querido, Señor, darme por vencido. Bendito Dios y bendito Rey, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Yo vengo delante de ti, Padre Celestial, para darte gracias por el don de la vida. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de compartir tu palabra hoy. Gracias, Señor, porque, Padre, nuestra historia continúa, Señor. Y yo sé que viene planes de bien sobre nuestras vidas. Yo sé que viene planes de bien sobre la iglesia. Yo sé que viene planes de bien sobre las familias, Señor. Sobre cada uno de mis hermanos y hermanas allí donde me están viendo, Padre. Yo sé que hay planes de parte de ti para sus vidas, Señor, y que vienen cosas poderosas, cosas sobrenaturales, papá, en el nombre de Jesús. Levanta hombres y mujeres en este tiempo, Señor, guerreros, que puedan pelear ante la adversidad, ante la prueba, que puedan confiar, Padre Celestial, que aunque se haya perdido todo, nuestra historia va a marcar la diferencia. Que aunque se haya perdido todo, es donde nuestro carácter de hijos de Dios, de hombres y mujeres fortalecidos en ti, en tu palabra, Señor, salimos adelante, porque tus promesas se hacen evidentes sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de hablar de tus bondades, de tu gracia, de tu misericordia. Gracias, papito lindo, por amarnos, por bendecirnos, por sustentarnos. Gracias, Señor, por estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque hoy podemos decirte: hasta aquí, oh Jehová, nos has bendecido. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. He podido compartir parte de lo que Dios hizo en mi ser. Va a haber momentos duros, difíciles que tenemos que pasar. Pero, hermano, jamás te sueltes de la mano de Dios. Jamás. Jamás te sueltes de la mano de Dios. Así que no te des por vencido. Te amamos, cuenta con nosotros, estamos para servirles. Que Dios les bendiga.